Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Todos alegres, por favor. Recuerden que es Shabbat. No hay caras tristes, siempre caras alegres. Que Hashem encuentre la sonrisa de nosotros y que ese sea el motivo por el cual Hashem haga que tengamos buenas cosas, bendiciones a nuestras vidas, para que la sonrisa que nosotros tenemos, nosotros podamos recibirla, podamos obtenerla. ¿Está bien? Así que, bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de Pesach. Pasamos la primera clase. Vamos a empezar con esta segunda clase de Pesach. Me recuerdo que la clase pasada habíamos mencionado acerca de qué significa Pesach. ¿Alguno de ustedes se recuerda qué significa Pesach? Saltarse. Pasar sobre, saltar. En inglés posiblemente tenga una mejor transliteración, ¿verdad que sí? Pass over. ¿Estamos bien? Para los cabalistas dicen que el sentido de la Pascua o de Pesach es tener o estar en una situación, en una conciencia limitada. Una conciencia limitada a la cual Pesach pasa a ser básicamente la restauración de esa conciencia limitada. ¿Está bien? Así que eso es Pesach. Pesach entonces habla acerca de específicamente el día y la noche donde el pueblo de Israel tenía que ser liberado. En esta noche, en las cuales el pueblo de Israel tenía que ser liberado, pasaron o tuvo que haber algunas cosas solamente esa noche. Primero, desde el día 10 del mes de Abib o de Nisan, se tenía que escoger un cordero para el sacrificio. ¿Estamos bien? Ese animal lo tenían que tener amarrado hasta que llegaba la fecha que es 14 de Abib o Nisan. En el tiempo que ellos lo tenían que tener amarrado, era un hecho quizás difícil para el pueblo de Israel. Hablando precisamente de los dioses de Israel, recuerden que el cordero era uno de los animales por los cuales los egipcios adoraban. Entonces el pueblo de Israel tenía que desde el día 10 escoger a un cordero, tenerlo amarrado. Imagínense tener amarrado al cordero, y una vez que el cordero está amarrado, ¿cómo es la situación? Entonces con los egipcios que estaban teniendo en la mira al Dios de los egipcios. Cuando se llegó precisamente el día 14, hay cosas que sucedieron solamente en esa noche. Primero, el sacrificio del cordero. Posiblemente eso fue en la víspera del 14. Estaba el sacrificio, de ahí la sangre que se tenía que poner en los dinteles. Todo lo que se tenía que preparar para que el animal que iba a ser sacrificado lo pudieran asar, ¿verdad? Tenerlo al fuego para comerlo. Comer hierbas amargas. Comer los panes sin levadura. Tenían que estar inclusive preparados para la salida de Egipto, porque la Torah dice que ellos debían de estar con el cinturón puesto y sandalias puestas, para que en el momento que
se tenía que dar la salida, ellos estuvieran preparados. En esa misma noche, el pueblo de Israel no solamente tenía que estar preparado con eso, pero también el pueblo de Israel tenía que estar también preparándose para esa salida con la plata, el oro de los egipcios. Ellos tenían que tener una noche aparentemente algo muy aprisa, pero en realidad sucedieron muchas cosas. Independientemente de la preparación que el pueblo de Israel haya tenido, también en esa misma noche está la última de las plagas, donde Hashem pasa por Egipto, y en esa misma noche Hashem castiga al primogénito de cada hombre, de animal y de bestia. Hashem castiga a todos los primogénitos. Y cuando Hashem hace absolutamente todo eso, también dice que Hashem está también para ejecutar juicio sobre todos los dioses de Egipto. Y todo eso tuvo que haber pasado en una noche limitada. Porque recuerden que el pueblo de Israel salió de noche. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Sí. ¿Estamos bien? Esta noche de Pesach, donde se dio la última plaga, una de las últimas plagas de Egipto. En estas últimas plagas la última plaga de Egipto, resulta que es la noche donde fue la más importante, donde se considera ya un hecho la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, antes de esa plaga que fue la última, hubo 9 más. 9 plagas en total. 9 plagas. Más la muerte de los primogénitos, 10 plagas. La pregunta, ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué 10 plagas? Yo leí algo acerca de eso, dice que tiene que ver con las 10 palabras que pronunció Hashem en la creación. Cada frase que pronunció tiene que ver con cada plaga. Cuando dijo que creó la oscuridad, tiene que ver con la 9ª plaga. La última del primogénito tiene que ver con la creación del hombre, y así lo llevan, casándola una con la otra. Eso fue lo que leí esta semana. Bien, tiene sentido. Vamos a mirar algunas razones que enseñan a Jajamim acerca de por qué 10 plagas. Primero, el profeta Isaías, en el capítulo 19, verso 22, dice: Hashem golpeó duramente a los egipcios, una plaga y una cura. No es que había quizás alguna enfermedad en cuanto al pueblo de Israel, sino más bien era una manera, enseña Jajamim, de desarraigar la idolatría de Egipto, de los hebreos o del pueblo de Israel. Y esta era una manera de poder tener precisamente 10 plagas para curar al pueblo de todas sus prácticas. Las 10 plagas, Jajamim también enseñan que fueron castigos, que fueron para los egipcios, y esto es con respecto a la manera
que los egipcios trataban precisamente a los hebreos, y esto está básicamente en un principio fundamental que dan los sabios de Israel, que se llama Midah Keneged Midah. Esto es medida por medida. Por ejemplo, ¿por qué la sangre en el agua? Porque tiraban a los niños al río. Tiraban a los niños en el río. Entonces, de aquí, cada una de las plagas que se hicieron era un castigo a los egipcios por el trato que dieron, inclusive precisamente a los hebreos. Por ejemplo, también los piojos. ¿Por qué los piojos? Porque no los dejaban bañarse. ¿No los dejaban Bañarse. ¿Por qué la oscuridad? Bueno, yo leí que en el Midrash que dicen los sabios que cuando los egipcios estaban comiendo en la oscuridad, ponían a los hebreos con las lámparas así y que no se movieran para que ellos pudieran comer con luz, y los castigaban de esa manera. Es decir, que prácticamente utilizaban a un hebreo como si fuera una lámpara. Entonces, esto es el principio que dan a conocer los sabios de Israel, medida por medida. Entonces, vamos a mirar también otra parte en la cual enseña Jajamín por qué 10 plagas. Dice el Talmud, 10 plagas está basado en 10 sucesos de la Torah importantes que mencionaba Caleb, Shlomo, los 10 enunciados, o las 10 declaraciones, o las 10 expresiones de Hashem en cuanto a la creación. Hablando del número 10, también se habla de 10 generaciones, de Adán a Noé, de Noé a Avinu Abraham. También dicen que no solamente están estas 10 expresiones de Hashem, las 10 plagas, pero también basado en ese número están los les llaman los 10 mandamientos, ¿verdad? Son las 10 palabras que también se dan al pueblo de Israel una vez que salen de Egipto. Y la pregunta en la que estamos es, ¿por qué 10? En el judaísmo se enseña que hay 10 sefirot, ¿verdad que sí? Sí. 10 sefirot son prácticamente 10 emanaciones de la presencia de Hashem a este mundo. En este mundo que Hashem creó, dio estas 10 emanaciones, ¿y por qué no una? Son 10 emanaciones de la presencia divina, porque Jajamín enseñan que si hubiera sido solamente una emanación, en vez de 10 hubiera sido una, y la una abarca todas, sería algo que posiblemente no pudiera el ser humano tener discernimiento de esa emanación tan grande que pudiera experimentar. Por eso es que tienen que ser 10. Esa emanación o emanaciones que Hashem da al ser humano están en 10 porque están basadas en la parte del cuerpo. Entonces, cada una de esas emanaciones es una manifestación divina a este mundo. No se puede dar las 10 en una sola, porque quizás pudiera ser que esta emanación pueda, en el sentido espiritual, afectar la vida del ser humano, como había mencionado. ¿Alguien sabe un poquito aquí a la electricidad? ¿A la electricidad? ¿Caleb? ¿Usted? Ustedes saben que en nuestras casas tenemos, ¿verdad? Hay los postes y en los postes corren cables muy gruesos que son de luz. Esos cables son los que traen corriente a una casa, ¿verdad que sí? Esos cables
que traen corriente a una casa llegan a la casa, pero no llegan directamente a todo lo que nosotros podemos utilizar en cuanto a la electricidad en casa, porque hay aparatos eléctricos que necesitan cierta corriente. ¿Estamos bien? ¿O cómo se dice? Voltaje. Cierto voltaje. Y hay aparatos que necesitan quizás un poco más de voltaje. El doble. Entonces, si utilizáramos esa luz eléctrica del poste y llegara a la casa y de ahí repartir a todo lo que se necesita, sería imposible porque quemaría quizás algunos aparatos, ¿verdad? Eléctricos que nosotros pudiéramos usar en casa. En vez de eso, cuando llega la electricidad de los cables de luz a una casa, llega a un panel. Ese panel es el que se encarga de repartir la energía para cada aparato que se utiliza dentro de casa, ¿verdad? Por ejemplo, hay aparatos que necesitan luz de 120 voltios, hay otros que necesitan 220. ¿Estamos bien? Entonces, el panel sirve precisamente para que se pueda tener prácticamente control de la electricidad y separarla de manera efectiva para que no afecte las cosas que se utilizan. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, Jajamim me enseñan que eso es precisamente la emanación de Hashem dividida en 10 sefirot. Esta es la razón por qué 10, una de las razones. Otra de las razones por las cuales Jajamim me enseñan que fueron 10 plagas es porque Hashem hubiera quizás solamente con una plaga azotar todo el país de Egipto, y no solamente el país de Egipto, sino todo el mundo entero. Pero Hashem fue muy específico en cuanto a 10 plagas. ¿Y para qué las plagas? ¿O por qué las 10 plagas? Hay un rabino que dividió las plagas en 3 tiempos. Una es para tomar en cuenta la existencia de Hashem en el universo. Otro grupo es para mostrar la providencia de Hashem en la tierra. Y otro grupo es para manifestar la omnipotencia de Hashem, la omnipotencia divina sobre toda la tierra. El primer grupo está basado en las 3 primeras plagas, el segundo grupo de la cuarta a la sexta, y el tercer grupo está de la séptima a la novena. Y esta es una de las razones por las cuales fueron 10, para poder dar a conocer no solamente al pueblo hebreo, pero a Faraón y a los egipcios, que Hashem es dueño y controla absolutamente todo el universo. La primera o el primer grupo se habla en la Torá y está la primera expresión que dice: tú sabrás que yo soy Adonai. Y el segundo grupo dice: a fin de que sepas que yo soy en medio de la tierra o en medio del país. Y el tercer grupo es una exclamación de Hashem que dice: a fin de que sepas que yo soy y que nadie es igual a mí sobre toda la tierra. También hubo una expresión de un rabino que se llama Ishaq, de el por qué las 10 plagas. Él dio esta expresión y dijo: absolutamente todo el universo, toda la creación de Hashem, incluyendo la galaxia
y la armonía que hay entre las galaxias con las luminarias es solamente para poder dar al ser humano lo mejor de la creación. Toda la armonía en cuanto al universo está creada para el ser humano, para el bienestar del ser humano. Sin embargo, Faraón quiso que toda esa manifestación divina de la creación de Hashem, que está para el ser humano, Faraón quiso prohibir o quiso truncar ese designio de Hashem de que todo el universo está para el ser humano y para el pueblo de Israel. Dijo, las 10 plagas son para manifestar que Hashem tiene dominio sobre toda la creación. Primero, con la sangre, para mostrar que Hashem tiene dominio sobre los animales en el agua. Perdón, la sangre está para que Hashem pueda mostrar que tiene dominio y control sobre mares, sobre ríos, sobre agua dulce o agua salada. La rana, para manifestar que Hashem tiene dominio y tiene control en cuanto a los animales en el agua. Los piojos son para manifestar que Hashem tiene control y tiene dominio sobre lo que está en la tierra. El ganado es para mostrar que Hashem tiene dominio sobre todos los animales y también para que con los mismos animales pudiera atacar a los egipcios. Las moscas, para mostrar que Hashem tiene dominio sobre los microbios en el aire. Las úlceras, para mostrar que Hashem tiene dominio sobre el cuerpo humano. Y no solamente eso, sino que Hashem castigó o castiga en cada una de las partes del cuerpo. El granizo, para que se supiera que Hashem tiene control absoluto en el cielo y lo opuesto en cuanto a la creación. Porque el granizo fue manifestado de parte de Hashem como agua, pero también fuego. Y esta es una de las cosas a las cuales se dice acerca de Hashem, que para rescatar al pueblo de Israel de Egipto, no importó a Hashem inclusive violar todo lo que es contra la naturaleza. Del granizo también tenemos las langostas, y esto es para mostrar que Hashem tiene control sobre todos los animales en el aire. Obscuridad es para mostrar que Hashem tiene dominio sobre los astros, sobre las constelaciones y sobre las lumbreras. Y la muerte del primogénito, que es la última. Esto es para saber que Hashem controla y observa a cada uno de sus criaturas, y que Hashem en el libro de Shemot dijo una expresión. Shemot o Éxodo 12:12. Yo pasaré por Egipto y castigaré todo primogénito, desde el hombre hasta la bestia. Y también no solamente castiga desde hombre hasta la bestia, pero Hashem también hace o hizo distinción entre los egipcios y entre el pueblo de Israel. Entonces, estas 10 plagas son para manifestar prácticamente que Hashem tiene dominio y tiene control sobre toda la creación, y que de hecho es uno de los principios en el judaísmo. Y Hashem
hace justicia y la justicia de Hashem siempre es perfecta. Castigó no solamente a los primogénitos cuando salieron de Egipto, pero la justicia de Hashem estaba también sobre Faraón y sobre sus ejércitos. Y la justicia de Hashem fue manifestada no solamente haciendo distinción entre primogénitos, pero también haciendo justicia por el propio Faraón y sus ejércitos. Enseñan Jajamim que una de las cosas posibles por las cuales Faraón quiso ir atrás del pueblo una vez que salieron, Jajamim enseñan que Faraón pudo haber pensado acerca de todo el oro y toda la plata que los israelitas llevaban o sacaban cuando salían de Egipto, porque de hecho esa también fue una promesa que hizo Hashem a Avinu Abraham, que iban a ser esclavizados, pero el pueblo al cual hiciera esclavitud sobre Israel también sería castigado, y no solamente eso, cuando salieran iban a salir con oro y con plata. Jajamim me enseñan que este oro y esta plata que se llevaron los hebreos, una de las cosas que despertó Faraón y dijo: estos se han salido del país de Egipto, pero no solamente eso, también se han llevado el oro y la plata. Y esto hizo que Hashem estuviera nuevamente con su corazón endurecido para que pudiera ir atrás del pueblo de Israel. Y una vez que fue atrás del pueblo de Israel, el pueblo de Israel cruzó el mar y los egipcios murieron en el mar. Hashem endureció el corazón de Faraón. ¿Y qué se entiende con endurecer el corazón de Faraón? ¿Qué se entiende por endurecer el corazón de Faraón? Esto pudiera hacernos pensar que no hay libre albedrío, porque suena a que Hashem endureció el corazón de Faraón para que siguiera obstinado, para que si el Faraón siguiera aferrado a su ideología, a su civilización, a sus costumbres, a la idolatría. Faraón, dice la Escritura, dice que Hashem endureció el corazón de Faraón. Pero cabe aquí la pregunta en cuanto al libre albedrío. ¿Quiere decir que Faraón no tuvo opción? ¿Qué ustedes piensan? Una interpretación dice que el castigo de Hashem para Faraón fue el que le quitó precisamente el libre albedrío, y fue por eso que endureció su corazón. El libre albedrío. Ajá. Hay muchos que puedan pensar en cuanto al corazón de Faraón, y pareciera que Faraón no tenía libre albedrío. Jajamim me enseñan que cuando se habla de la creación, se dice Elohim creó al hombre a imagen y semejanza. Jajamim me enseñan que cuando se habla de imagen y semejanza, lo creó igual que Hashem. Quiere decir con libre albedrío. Entonces, una de las cosas que enseñan los sabios de Israel es que no quitó precisamente el libre albedrío, sino que más bien cuando Hashem dictó, o él dijo a Moshe: ve a Faraón, esto es lo que va a suceder, y conforme a la obstinación del Faraón, Hashem dijo: va a suceder esto a Faraón, va a suceder esto a los egipcios, y va a suceder esto. La razón es que todo el mal que había hecho Faraón, todo el mal que había hecho, ya había acumulado mucha maldad, en lo cual ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Por eso es que Hashem decretó
sobre Faraón acerca de esto. ¿Puede usted imaginarse esto, por favor? Se habló de Faraón y de toda la maldad, la crueldad con la que el trato que hizo al pueblo de Israel. Pero miren, vamos a mirar a algunas otras personas en cuanto a la maldad, muchas veces del corazón del hombre o del ser humano. Por ejemplo, ¿ustedes se recuerdan acerca de Osama Bin Laden? Osama Bin Laden fue un hombre terrorista, islámico. Fue un hombre que atentó contra los Estados Unidos y principalmente con las Torres Gemelas en septiembre 11. Este hombre mató aproximadamente 3,000 personas y se dice que 6,000 personas fueron heridas. ¿Qué dicen acerca de Adolfo Hitler? Adolfo Hitler fue un hombre que mató a 6 millones de judíos, siendo él también aconsejado por personas de su misma raza, a las cuales ellos procuraban y decían: la única manera que nos vamos a deshacer de estos judíos es matándolos. Y cuando había eso, hubo un hombre que se llamaba Joseph Mengele. Este hombre tenía apodado, o era un apodo, y se le llamaba el ángel de la muerte. Este hombre fue un hombre que aconsejó precisamente a Faraón, y era el que examinaba prácticamente a todos los judíos y decía: este puede servir para trabajo, este no sirve, este está enfermo, este está sano, este esto, el otro. Y cuando él decía algo, ese hombre mandaba a judíos a las cámaras de gases. Este hombre no solamente hizo eso, pero también se dice que este hombre experimentaba con los cuerpos de los judíos en esos tiempos. Ese hombre se dice que principalmente cuando había gemelos, los partía y los cosía para ver si podían hacerse siameses y podían compartir cada uno sus órganos. Este hombre no solamente hacía eso, pero también cuando nacían gemelos o había niños gemelos, es decir, un hombre y un niño y una niña, este hombre experimentaba y quería cambiarles también el sexo. Este hombre, con esa también maldad, no solamente hacía eso, pero también echaba algún tipo de ácido, algún tipo de químicos en los ojos de los judíos, para ver si en efecto los ojos cambiaban de color. Este hombre que hizo todo este tipo de cosas, aconsejando, y también se dice que este hombre no sé cuántos experimentos hizo, y principalmente los hizo con gemelos. Cuando hubo la guerra y cuando tuvieron que salir también ellos, porque también tenían que salir corriendo, este hombre dicen que se fue a Brasil. Y cuando se fue a Brasil, allá también intentó también todavía otros 800 más experimentos para ver qué es lo que podía hacer él. Entre otras cosas también se habla también de experimentos del cuerpo, de cuerpos de los judíos, para ver qué era el tipo de cosas que podían tenerse como beneficio de cada uno de las partes del cuerpo para sus experimentos. ¿Qué dicen ustedes también de Torquemada? Torquemada fue un hombre que inició la Inquisición. Fue este hombre que inició la Inquisición y se hizo prácticamente un grupo que inició precisamente la tortura. Esto fue precisamente en España. Resultó también en la muerte de 30,000 personas.
un exilio que sufrió también después, cuando tuvieron que salir, no solamente judíos de España, pero también musulmanes. Y cuando hay una persona con un corazón así, no puede ser posible que la justicia de Hashem sea para decir, bueno, voy a esperar a ver cuándo el corazón de este hombre hay arrepentimiento para que lo pueda perdonar. Cuando se pasa el límite de la maldad, ya no hay retorno. Ya no hay retorno. Y las cosas que ha decretado Hashem en castigo, Hashem también las cumple. Recuerdo de un maestro que me enseñó acerca de el punto de no retorno. Por ejemplo, cuando se habla de un avión, cuando un avión está para despegar, tiene la meta o el aeropuerto o donde tiene que llegar, el destino donde tiene que llegar, ¿verdad que sí? Una vez que despega el avión, cuando el avión despega, tiene que llegar a meta. Pero si el avión tiene problemas, o posiblemente pensemos en que el avión tiene gas solamente para llegar a su destino, si se da cuenta el piloto que no hay más gas o que se está terminando rápidamente el gas, el piloto debe tomar una opción o tiene que decidir algo rápidamente. Antes de que llegue, ¿verdad?, a la mitad del destino, tiene que regresar. Porque si no regresa y pasa la mitad del destino, si pasa solamente un poco, ya no puede regresar. Porque si pasó la mitad, lo más mejor es que continúe el destino a ver hasta dónde le alcanza. Pero si pasó la mitad, ya no hay retorno. ¿Puedo explicarme? ¿Puedo explicarme? El punto de no retorno. Esto es lo que sucede con Faraón. Esto es lo que sucedió con otras personas, que Hashem las tenga donde Hashem quiera. Esto es lo que pasó por el Faraón. Sin embargo, no está el problema del libre albedrío. Es solamente que la maldad llegó hasta un límite donde ya no hay retorno para ellos. Pero el libre albedrío sigue manifestándose, porque esto es algo con lo cual el ser humano ha sido creado precisamente con el libre albedrío. Y cuando no se respeta ese libre albedrío, entonces sí es un problema. Alguien mencionaba y decía, lo único que sucedió es que Hashem ya no dio el libre albedrío para esa persona cuando pasó el nivel de maldad. Recuerdo inclusive cuando se habla acerca de las fiestas. Jajamí me enseñan que el pueblo de Israel llegó hasta el nivel número 49. Número 49. Si el pueblo de Israel, enseñan Jajamín, hubiera esperado un poco más, ¿quién sabe y si la cuenta? ¿Quién sabe si la cuenta? Entonces, cuando se habla acerca del nivel de maldad, hay un nivel de maldad donde ya no va a encontrar arrepentimiento. Ya no se va a encontrar. El juicio decretado por Hashem es juicio que se va a dar y solamente va a hacer eso. Enseñan Jajamín acerca de la maldad de Faraón, de los egipcios. Mencionaba que la justicia de Hashem es justicia perfecta. Y cuando resultó acerca de los egipcios en el tiempo donde había salido el pueblo de Egipto, los egipcios estaban tratando de acorralarlos. Llegaron al mar
y estaban los egipcios. Estuvieron en medio del mar y en medio de los egipcios. La justicia de Hashem para con Faraón tuvo que haberse dado también, y esta fue la manera. Para que cuando se abriera el mar, todo el pueblo de Israel, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, animales, todos pasaron. Pero los egipcios se quedaron. Los egipcios se quedaron en el agua. Ahí quedaron Faraón y quedó también el ejército de Faraón. Y de esa manera se muestra precisamente la justicia de Hashem. Justicia perfecta. Cuando Hashem sacó al pueblo, una vez que Hashem sacó al pueblo, Hashem les dio y entregó la Torah. Y el primer mandamiento, dice: yo soy Adonai, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Muchos piensan que el primer mandamiento es amar a Hashem sobre todas las cosas y no harás imágenes y esto y esto y esto. El primer mandamiento es creer en Hashem, justicia de Hashem. El primer mandamiento dice: yo soy Adonai, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y el primer mandamiento es ¿qué? Creer en Hashem. Creer que Hashem sacó al pueblo, que es poderoso, que miró al pueblo de Israel, que miró su aflicción, que escuchó el llanto. Y esto es el primer mandamiento. ¿Por qué no es el primer mandamiento: yo soy Adonai, que creó los cielos y la tierra? ¿Por qué no? Porque en realidad, en el inicio de la Torah, libro de Bereshit, se menciona Bereshit, y el Bereshit es el inicio de la creación. Pero Hashem dijo: el primer mandamiento o la primera mitzvah es creer en Hashem. Y esto, en esta mitzvah, no solamente es creer en Hashem, pero también la Torah dice: tenemos que traer esto al recordatorio. Al recordatorio. Le vas a hablar a tus hijos y a los hijos de tus hijos por durante todas las generaciones, y esto va a ser para que recuerden lo que Hashem hizo con los egipcios y cómo rescató a su pueblo. Entonces, primer mandamiento es creer en Hashem. Entre esto, hay también 10 cosas a las cuales todo ser humano debe recordar. Es un mandamiento recordar. Hay 10 recordatorios. ¿Ustedes lo recuerdan? La salida de Misraim, el Shabbat, la Torah en el monte Sinaí, lo que sucedió con la profetisa Miriam, el asunto del becerro de oro, lo que intentó Balaam o Balak contra el pueblo de Israel. 10 recordatorios que nosotros debemos tener a día a día. Y el primero es: recuerda la salida de Egipto. Recuerda la salida de Egipto. ¿Y por qué se tiene que recordar día a día cuando la historia se conoce? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que recordar día a día? Recordar día a día la salida de Egipto. A mí me enseñan que nosotros debemos de recordar, por ejemplo, la profetisa
a Miriam, ¿qué le sucedió a ella? Me dio lepra Le dio lepra. ¿Por qué? por hablar. ¿Cómo? Habló. ¿Habló de quién? Mucho. De Moshe. A mí me enseña, esto es para que aprendamos que no tenemos que hacer eso y que estamos expuestos a hacerlo. La idolatría, el becerro de oro. ¿Por qué hay que recordar el becerro de oro? Algo que hizo el pueblo de Israel una vez saliendo de Egipto, muy próximos para recibir la Torá, y entonces el pueblo empieza con la idolatría. Hashem dice, recuerden que yo los saqué de la tierra de Misraim, recuerden que esto era inclusive el ídolo de los egipcios, y que ese ídolo de los egipcios hizo que ustedes lo comieran, que lo quemaran y que lo comieran, para que no haya más ídolos. Y cuando el pueblo estaba a punto para recibir la Torá, el becerro de oro. ¿Para qué recordamos el becerro de oro? ¿Para qué? Para recordar que nosotros estamos también expuestos a cometer idolatría. Debemos recordar siempre, inclusive, que Hashem sacó al pueblo de la tierra de Egipto, y que cuando nosotros estamos ahora en este tiempo, porque la salida de Egipto fue años y años atrás, hasta ahorita en estos tiempos se tiene que seguir recordando. Es posiblemente algo del ser humano, pero cuando hay algo que nosotros hemos aprendido, y si no lo hacemos, no lo mencionamos, no lo practicamos, se olvida. Esto es muy común entre nosotros como seres humanos. Esto que sucedió con los egipcios y la manera que fueron liberados los israelitas es una cosa que se debe de recordar día a día. Y también se hizo como una misma tener siempre ese memorial de la salida de Egipto. Porque cuando se habla de la salida de Egipto, se habla también de la muerte de los primogénitos, y cuando se habla de la muerte de los primogénitos, se mira cómo es que Hashem hace distinción entre egipcios, entre israelitas. Cuando hay la salida de Egipto, entonces resulta algo que es para nosotros una misma, y eso tiene que celebrarse año con año. Tiene que hacerse una celebración para recordar esta salida de Egipto, que se llama Pesach. Esta salida de Egipto, que se tiene que hacer, que se tiene que conmemorar año tras año, nos enseña varias cosas. Primero, es interesante saber que el dios de los egipcios, que era un cordero, fue algo que tuvo una asimilación al Mashiach. Es interesante recordar que precisamente el Mashiach murió precisamente en esta temporada de Pesach, en esta temporada. Y que así el Mashiach fue también una alusión a ese cordero que tuvieron que sacrificar los israelitas, tuvieron que quemarlo, escuche bien, tuvieron que comerlo, y también tuvieron que comer hierbas amargas y también panes sin levadura. Escuche bien, el mandamiento para Pesach escrito en la Torá es solamente matar el cordero, comer hierbas amargas y panes sin levadura. ¿Dónde el vino? ¿Dónde el vino? La Torá dice que también vino, ¿verdad que no? Vamos a mirar en el siguiente estudio cómo está el asunto de que el cordero se tuvo que comer.
pasado y se tuvo que comer. Pero después, la Torah oral, Jajamín, implementaron en el Seder de Pesach, implementaron el vino. Y cuando se habla de pan y vino, se habla acerca también de una celebración de Pesach, donde en el cristianismo se conoce como la Pascua, porque está ahí determinado la muerte del Cordero. Y el cristianismo conoce Cordero Pascual. Próximo estudio vamos a mirar el Seder, el Cordero, la asimilación del Mashiach. Así que los invitamos a todos a que mantengan con nosotros las siguientes clases, porque vamos a hablar de estos temas que son interesantes y vamos a mirar por qué entre el catolicismo, el cristianismo se toma, ¿verdad? Cuando hacen una celebración de Pesach, cuándo la hacen, cómo la hacen y qué representa para ellos y qué representa para nosotros. ¿Está bien? No se pierdan, por favor. Los invitamos a que sigan y que sigan también con esta clase. Van a estar continuas. Esperamos que puedan disfrutar, puedan aprender también juntamente con nosotros. Shalom, shalom a todos.